Estamos con nuestra invitada, Ada Rico, titular de Casa del Encuentro. Muchas gracias, Ada, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, preguntarte sobre los reclamos fundamentales que hicieron las mujeres el 8 de marzo. En realidad, la marcha, la movilización fue el lunes 9, sobre todo porque había dos ejes, ¿no? Uno es contra el femicidio, los femicidios, los datos son alarmantes, y el otro por la legalización del aborto. Sí, en realidad, si lo tenemos que resumir, estamos reclamando por basta de toda forma de violencia. El tema de los femicidios, fundamentalmente, que se lleva a la vida de miles de mujeres en nuestro país. Y respecto al tema del aborto, tiene que ser ley. Bueno, los datos, como decía, son escalofriantes. Estamos hablando de 299 mujeres muertas producto de la violencia machista en lo que va en todo el 2019, según los datos y el relevamiento que realizó Casa del Encuentro. Y también una mujer que es asesinada cada 29 horas. Y hablábamos un poquito acerca de los motivos, ¿no?, de la violencia machista, de esta escalada. ¿Qué está pasando con este tema? En realidad la violencia sexista, la violencia machista, es una cuestión claramente cultural, sin ningún lugar a dudas. Fíjate que desde que nosotras relevamos los informes desde el año 2008, no se ha podido descender el índice de femicidios. Hemos logrado sostenerlo, una mujer cada 30 horas durante muchísimos años, después 29, pero no se logra descender. O sea, sin ningún lugar a duda, hay que trabajar fuertemente para poder erradicar la violencia de género, que no solo son las mujeres, porque las mujeres son las víctimas directas. ¿Y qué pasa con las víctimas colaterales? Las niñas, los niños, que quedan en total desamparo. Por eso hay que seguir profundizando en políticas públicas de protección, hasta realmente poder decir ni una menos. Bueno, también comentábamos que hay momentos del año donde aumenta el índice de femicidios. Y esto tiene que ver, me decías, en Navidad, por ejemplo. Contá un poquito qué es lo que pasa en estas fechas. En realidad, para que exista un femicidio tiene que haber un varón que considere que esa mujer le pertenece. Y como le pertenece, puede hacer con ella lo que desee. Cuando llegan determinadas fechas, como por ejemplo Navidad, que es una fecha muy tradicional, es una reunión muy familiar, la mujer en situación de violencia muchísimas veces quiere ir a pasarlo con su familia de origen, incluyendo por supuesto a su pareja, a sus hijas y a sus hijos. Cuando la mujer intenta decidir algo, es donde el varón agresor no la deja, realmente termina en muchísimos casos asesinándola, en otras golpeándola. Por eso son fechas determinadas, Navidad, el Día de la Madre. O sea, todas estas fechas que parece increíble, pero nos demuestran las estadísticas cómo se van acentuando los femicidios en esos días. Bueno, ¿y qué pasa también con los niños y las niñas, ¿no? Porque hay una cifra también muy alta de niños y niñas que quedan sin madre. Y muchos de ellos incluso con el padre ¿no?, que es la expareja de la madre, al cuidado de ellos. Sí, nosotras desde el año 2008 a la actualidad hemos relevado más de 3.000 hijos e hijas, de los cuales alrededor de 2.500 son menores de edad. Justamente desde la Casa del Encuentro, trabajando qué pasaba con estos hijos e hijas que quedaban en el total desamparo, presentamos la Ley de Reparación Económica, la Ley Brisa, que en la actualidad está reglamentada, está vigente y que se le otorga a cada menor el equivalente a un haber jubilatorio mínimo para cada uno, para que la familia pueda realmente no quitar la pérdida de esa madre, pero en cierta forma reparar económicamente y acompañar al crecimiento de estos menores. ¿Y qué crees que hace falta en materia de seguir ampliando derechos para proteger a las mujeres en cuanto a la agenda parlamentaria? Aún todavía la Comisión de la Mujer no se constituyó en el Senado, pero bueno, seguramente se realizará de un momento a otro. ¿Van a proponer algún proyecto, alguna iniciativa? Bueno, nosotras, por supuesto, como siempre, como sociedad civil, tenemos muchísimos reclamos. Pero uno de los reclamos que trabajamos fuertemente es en el tema de la prevención.
porque todas las leyes que hemos logrado desde la Casa del Encuentro en los últimos años, ya el femicidio estábamos protegiendo a los menores, en el caso de la privación de la responsabilidad parental y también en el caso de la reparación económica. Nosotras consideramos que tendrían, te voy a enumerar dos porque son tantísimas que no nos daría el tiempo, pero por ejemplo una mujer en situación de violencia que haya tenido una denuncia, a esa mujer se le tiene que otorgar un subsidio por el término de 3 años para que ella pueda volver a construir su proyecto de vida, porque muchísimas veces por una cuestión económica la mujer regresa con el agresor o no se puede ir y termina siendo asesinada. Así que ese sería un proyecto que tendría que ser ley. Y otro importante, que todos los funcionarios que tengan denuncias no puedan acceder a cargos públicos. Esto tendría que ser por ley. De alguna manera estaríamos protegiendo así a las mujeres. Y algo más, que cuando llegue a concursar, también tengan que tener obligatoriedad de la temática de violencia de género, que sea algo obligatorio, así como es la ley Micaela. Lo que pasa es que la ley Micaela ya el funcionario está en funciones. Nosotras vamos un poquito antes de que ingrese, para ingresar que sea un requisito obligatorio. ¿Crees que el tema de la capacitación en materia de género tendría que ser extensiva? Digamos, ahora lo es en los poderes, de los 3 poderes del Estado, la ley Micaela, pero digo, en las universidades, digamos, lo que decías recién, ¿no? Por lo menos en el último año de cursada de estudios, de altos estudios. Sí, en realidad tendría que ser obligatoria. Nosotras lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Si realmente queremos descender los índices de violencia, que no es solamente los femicidios, porque hay muchas formas de violencia, tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que sea prevención. Trabajar de verdad y con llegada a la sociedad, ¿verdad? Dar capacitaciones de manera clara, de manera que se comprenda, poder dejar esa repregunta en la persona que está escuchando, ese cuestionamiento, porque la violencia de género la tenemos que trabajar entre toda la sociedad, no es un tema solo de mujeres, es un tema que atraviesa a exactamente toda la sociedad, porque detrás de cada mujer asesinada hay distintas víctimas, que puede ser el padre, la madre, un amigo, una amiga, un familiar, más allá de las víctimas directas que son los hijos y las hijas. Ada, ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad? Porque bueno, y también qué pasa con la denuncia, cuando una mujer va a hacer la denuncia y llega a la comisaría. Digamos, ¿está la confianza, la certeza de que haya una capacitación? Digamos, ¿cuál es la protección para la víctima? No hay protección, porque de hecho, fíjate, los últimos femicidios que lamentablemente hemos tenido, y te puedo seguir enumerando muchísimos más, tenían hasta medidas cautelares dictadas. Y ahí estamos hablando de un sistema que sin ningún lugar a dudas está fallando. Pero comencemos por trabajar lo que vos enumerás cuando la mujer llega a hacer la denuncia. Cuando la mujer llega a hacer la denuncia, los efectores que la atienden le tienen que creer, tienen que tomarle la denuncia, no tienen que desestimarla, porque de esa manera la mujer regresa a la casa del agresor y termina siendo asesinada. El tema de la justicia y las capacitaciones hace muchísimo tiempo que lo venimos reclamando, capacitaciones específicas. ¿Qué sucede con las fuerzas de seguridad que son a su vez denunciados por violencia de género? Porque ese es otro tema del cual nos tenemos que ocupar. Al policía actual o ex fuerza de seguridad no se le quita el arma reglamentaria, entonces ahí tenemos un doble peligro para la mujer. Entonces tienen que modificarse, tiene que existir un protocolo específico, tendrían que hacerle estudios psicofísicos cada 3 meses a la fuerza de seguridad. ¿Se realizan realmente? Entonces todas son preguntas que nosotras como sociedad civil no tenemos la respuesta. Lo único que tenemos son mujeres que fueron asesinadas y en muchísimos casos por fuerzas de seguridad. Bueno, también preguntarte por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que va a llegar de un momento a otro también al Parlamento Nacional para ser debatido. ¿Cuál es la visión sobre este tema? En el 2018 hubo también un debate que no prosperó.
Bueno, nosotras aún no hemos visto porque no se ha girado a comisión el proyecto que se va a presentar ahora. Pedimos que tenga el espíritu de la campaña nacional por el derecho al aborto. Estamos seguras que va a ser así y por supuesto nosotras como Casa del Encuentro pertenecemos a la campaña y apoyamos fuertemente que el aborto sea ley en nuestro país, porque se lleva la vida de miles de mujeres. Y es una hipocresía decir lo contrario. ¿Qué esperás puntualmente de este proyecto, digamos, que tenga particularidades? Porque también se habla de la objeción de conciencia, digamos, va a tener innumerables. También, ¿de qué manera se va a dar el debate? Si va a ser con audiencias públicas, como fue el debate en el 2018. Digamos, ¿qué esperás de esta nueva iniciativa? Yo te reitero, espero que tenga el espíritu del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque ese proyecto ha sido debatido y consensuado entre diferentes organizaciones. Por eso no podemos hablar de algo que aún no vimos. Nosotras realmente esperamos que tenga ese espíritu. Y después cuando lo presenten, si querés, vuelvo aquí y lo hablamos, lo charlamos. Seguramente. No se puede hablar de algo que aún no sabemos cómo va a ser. Seguramente. Bueno, también importante destacar, reforzar, ¿no? Educación sexual integral y también actualizarla. Es un dato que no hay que perder de vista, digamos. Exacto, educación sexual integral obligatoria en todas las escuelas y algo que se tiene que desmistificar porque pareciera que nosotras, las feministas, lo que queremos hacer es inculcarle a los y las menores determinadas prácticas aberrantes. Eso lo he escuchado ayer justamente en algún canal. Entonces, el tema es, lo que estamos buscando es igualdad de derechos para todas las personas y lo que estamos tratando de hacer es que realmente llegue a los niños y a las niñas en la forma que tiene que llegar esta temática, la temática de género. Esa es la realidad, por eso pedimos educación sexual integral. Muy bien, Ada Rico, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Resumen Parlamentario. Estamos en vivo por Senado TV desde el recinto del Senado. Seguramente vamos a convocarte en algún otro momento y justamente para hablar del proyecto de legalización de aborto. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa. No te vayas, que ya venimos.